Hola, mi nombre es Samuel Eduardo Trujillo Henao, docente de la Universidad Tecnológica de Pereira del Departamento de Ciencias Básicas, el área de Morfología Humana. Hoy vamos a hablar sobre el sistema digestivo, aspectos generales que tienen que ver con la vía digestiva desde la boca o el estomodeo hasta el recto y canal anal o proctodeo. Para el estudio, entonces me voy a basar en el libro de Netter y en el libro Atlas de Anatomía Humana de Sobota. Esta es una imagen entonces en la que vamos a identificar el reborde inferior de la reja costal donde se origina el músculo diafragma y el borde superior de la pelvis, que son los sitios y reparos óseos en los que se van a originar o se van a insertar los músculos que forman la pared abdominal. Esta distribución del abdomen también se estudia por cuadrantes. Acá podemos ver cómo hay dos líneas medio claviculares, una derecha y una izquierda, y dos líneas horizontales, una que va debajo de las costillas o subcondral y una que une las espinas ilíacas anterosuperiores. Con ello se forman los 9 cuadrantes. En la mitad o alrededor de la cicatriz umbilical tenemos el mesogastrio, por encima el epigastrio, en la parte inferior el hipogastrio. Y a los lados los cuadrantes de hipocondrios, derecho e izquierdo, flancos, derecho e izquierdo y fosa ilíaca derecha e izquierda. Estos cuadrantes nos sirven para ubicar los órganos. La parte superior entonces va a estar al lado derecho y el epigastrio el hígado, en el lado del hipocondrio izquierdo el vaso, parte del lóbulo izquierdo hepático, el estómago, cola del páncreas, el ángulo del colon, el ángulo izquierdo del colon, y atrás estaría el riñón. En el mesogastrio, el intestino delgado, cuando el paciente está de pie, se ubica muy bien el colon transverso. En los flancos derecho, el colon ascendente, en el izquierdo, el colon descendente. En la fosa ilíaca derecha estaría el apéndice, el ciego y el ovario derecho de la mujer. En la fosa ilíaca izquierda estaría el colon sigmoide y el ovario izquierdo en la mujer. Y en el hipogastrio encontramos vejiga, recto y útero en las mujeres y vejiga y recto en los hombres. Acá estarían los reparos de la cresta ilíaca. Aquí no está dibujado, pero encontraríamos el ligamento inguinal y el reborde de las costillas para los estudios de los músculos. Vamos a encontrar entonces 6 músculos, 4 en la región anterior, 2 en la región posterior del abdomen, la piel con un tejido celular subcutáneo, luego los 3 capas de músculos y en la parte interna el peritoneo. Entonces empezamos con el músculo oblicuo externo abdominal, oblicuo mayor, también se le conoce así, que se va a originar entonces de las últimas costillas, interdigitándose con el origen del músculo serrato anterior. Y este oblicuo interno entonces se va a dirigir hacia adelante, hacia medial y de arriba hacia abajo, para insertarse en la línea media o línea alba y en los tubérculos y en la cresta del pubis. Debajo encontramos el oblicuo interno, cuyas fibras van dirigidas de abajo hacia arriba, de tal manera que forman como una faja abdominal. Se origina entonces en la parte posterior de la cresta ilíaca y se va a insertar en las últimas costillas, en la línea alba y en la cresta y el tubérculo púbico, dando origen al orificio inguinal externo y dando origen también al músculo cremaster que acompaña el testículo. Tercer músculo es el músculo transverso del abdomen, transverso abdominal, que tiene sus fibras de disposición horizontal, que viene de la parte de las últimas costillas, de la parte de la fascia toracolumbar y de la cresta ilíaca, para insertarse también en la línea media y en el cresta y el tubérculo púbico. El cuarto músculo es el recto abdominal, que se origina en el tubérculo y en la cresta del pubis y va a terminar en las últimas costillas, en las costillas 5, 6 y 7,
con unos vientres musculares, por eso se conoce como músculo multigástrico, unos tendones de inserción, algunas de las fibras van a pasar por varios de esos vientres, otras van a ser solamente de uno de los vientres, y estos músculos entonces todos van a participar en la flexión abdominal, en la inclinación cuando trabaja un solo lado o inflexión, y todos aumentan la presión intraabdominal, que es fundamental en los procesos de la exhalación del aire, en la micción, en la defecación, en el parto, en todo lo que tenga que ver con aumento de la presión intraabdominal. Los músculos oblicuos, el externo va a ser rotador del lado contrario, o sea, heterolateral, y el oblicuo interno, que es este, va a ser rotador homolateral o del mismo lado. Al corte transversal, estos músculos oblicuo externo, interno y transverso dan unas fascias que van a formar lo que se conoce como la vaina de los rectos. Aquí quedaría el recto abdominal de un lado, acá el otro. Pero debajo del ombligo, estas fascias entonces pasan por delante del músculo y vamos a tener aquí el peritoneo parietal, la grasa eh, intraabdominal, los tres músculos, el tejido celular subcutáneo y la piel. Acá los pliegues de lo que eran las arterias umbilicales y el ligamento uraco que va a la vejiga. Entonces serían los pliegues que formarían una superficie lateral y una superficie medial del abdomen cuando se mira en la parte interna. Los otros dos músculos son de la pared posterior, son el cuadrado lumbar y el psoas, que se estudian en otras clases. La irrigación va a estar dada por las arterias intercostales, la subcostal y las arterias epigástricas que hacen anastomosis con la arteria torácica externa e interna, como lo podemos apreciar acá. El drenaje venoso entonces va a ser un drenaje venoso superficial que va a tener aquí también los vasos epigástricos superficiales que se van a comunicar con los vasos torácicos. Y la irrigación va a estar dada por los nervios intercostales. En la parte inferior entonces está el canal inguinal con su agujero interno y externo, que va a estar dado por las fascias, las aponeurosis de los músculos abdominales, y que va a continuarse con el funículo espermático que va al testículo en el hombre o con el ligamento redondo en la mujer que va al labio mayor. Aquí tenemos entonces los músculos y las fascias como forman el canal inguinal y los agujeros inguinales interno y externo. Ahora la vía digestiva, que se puede estudiar como vía alta o baja o solamente como tubo digestivo, inicia con la cavidad oral, donde están los dientes. Son los incisivos, los caninos, los premolares y molares. Estos van a tener una cara o labial y otra lingual, donde entonces va a estar ubicada la lengua con su punta, su apex o punta, el dorso de la lengua y la raíz. Y luego entonces se va a continuar con la faringe, que está mal escrito, ahí me disculpan, la faringe, que, muy bien, la faringe, que es el tubo muscular, el músculo estriado que va a comunicar la cavidad nasal, la cavidad oral y la laringe, y se va a terminar a nivel del cartílago de la C6, de la sexta vértebra cervical, con el esófago, que va a tener tres partes, una parte cervical, una parte torácica y una parte abdominal. Y también va a tener tres constricciones, que son la de la cricoidea, donde está el cartílago cricoides, la broncoaórtica, donde están los bronquios extrapulmonares y la aorta, y otra constricción diafragmática. Entonces tenemos el esófago en sus tres componentes, cervical, torácico y abdominal. A nivel cervical está por detrás de la tráquea, en el tórax se ubica detrás de la tráquea y luego delante de la aorta torácica descendente, y en el abdomen está saliendo por el hiato esofágico del diafragma por delante de la arteria aorta abdominal, y se va a continuar entonces con el estómago, que es la dilatación del tubo digestivo.
Esta cavidad entonces va a estar cubierta por el peritoneo parietal y las vísceras por el peritoneo visceral. Del estómago entonces se continúa el intestino delgado, que va a tener el duodeno, el yeyuno y el ilion. Y acá va a haber una válvula, una valva iliocecal, o sea, del ilion al ciego, que es la primera porción del intestino grueso. Sería el ciego, luego el intestino grueso, el colon ascendente, luego el ángulo cólico derecho, que se continúa con el colon transverso, luego el ángulo cólico izquierdo y sigue el colon descendente, luego el colon sigmoide, el recto y el canal anal. Continuando entonces del esófago tenemos el estómago, que es una dilatación del tubo digestivo, que va a tener la unión gastroesofágica, el fondo, el cuerpo, que es lo más grande, el antro y luego el píloro, que es el engrosamiento de la capa mucosa del tubo y que es el encargado de estar permitiendo la salida poco a poco del contenido gástrico hacia el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Este duodeno entonces va a tener una parte superior, una descendente, una inferior y una ascendente. En esta estructura entonces va a estar ubicada la cabeza del páncreas, que vamos a estudiar luego, y también va a llegar el contenido de la bilis por el colédoco y el contenido del páncreas por el conducto pancreático principal y accesorio. A las ampollas principal y accesoria, que sería el sitio donde son expulsados estos líquidos de la bilis y de las enzimas pancreáticas para la digestión de los alimentos a nivel del intestino delgado. El intestino grueso, como veíamos, entonces está la unión iliocecal, el ciego, donde se ubica el apéndice, luego sigue el colon ascendente, el ángulo derecho, el colon transverso, ángulo izquierdo, colon descendente, el sigmoide, el recto y el canal anal. Las diferencias entre el intestino delgado y el grueso, además de su tamaño, son estas apéndices epiploicas, que son estructuras de grasa. Estas ligamentos o tenias del colon, estas tenias son estos ligamentos, tenias, y estas dilataciones que se denominan austras. Entonces serían los aspectos morfológicos que nos ayudan a diferenciar intestino delgado del intestino grueso. Aquí una ampliación donde está el ciego y el apéndice cecal o apéndice vermiforme porque tiene forma de gusano. Hay dos glándulas asociadas entonces en el abdomen al tubo digestivo que son el hígado y el páncreas. El hígado entonces va a tener un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y uno derecho. Acá está en la vista posterior, entonces este sería el izquierdo, este sería el derecho que es más grande, una cara diafragmática, una cara anterior, un borde o una cara visceral donde se ubica la vesícula biliar. El hígado pues va a ser el encargado de metabolizar todo lo que llega al intestino. El páncreas, que es la otra glándula, entonces va a estar ubicada su cabeza cubierta por el intestino delgado, exactamente por el duodeno. Está la cabeza, luego el cuello, luego el cuerpo del páncreas y por último la cola del páncreas. Por dentro entonces tenemos el conducto pancreático principal y accesorio que van a llevar las enzimas pancreáticas hasta el duodeno. El vaso es un órgano hematopoyético, tiene que ver con la sangre, no con la digestión, pero está ubicado en el abdomen, en el hipocondrio izquierdo. Se relaciona entonces con el estómago, con la cola del páncreas, con el ángulo cólico izquierdo y va a tener la irrigación de la arteria esplénica y el drenaje por la vena esplénica, que forma parte del sistema porta hepático, que es el que va a recoger esa sangre del vaso, la sangre de la vena mesentérica inferior y mesentérica superior y forman entonces la vena porta que lleva todo ese contenido venoso al hígado, donde se va a metabolizar y de allí va a pasar por las venas suprahepáticas a la vena cava inferior para llegar a la circulación sistémica cuando el corazón la pueda
expulsar a a todo nuestro cuerpo. Para finalizar, entonces vamos a ver estos tres cortes transversales donde vemos en la parte superior del abdomen el hígado, que es muy grande, es más o menos 1,5 kilos. Hacia el lado izquierdo entonces ya va a estar el estómago y el vaso. Vemos los diferentes espacios que quedan intraperitoneales, la membrana del peritoneo visceral que se pega a los órganos y el peritoneo parietal que se pega a la pared del abdomen y forma entonces el espacio peritoneal que tiene el líquido peritoneal. Los otros serán ligamentos como en el caso del hígado o los mesos como en el caso del intestino. Acá en el corte ya más inferior, entonces vemos ya intestino, colon, ascendente, descendente, el intestino delgado y este que se denomina el mesenterio, que es la unión de los peritoneos y la entrada y salida de las arterias y venas. Meso quiere decir unión y enterón quiere decir intestino delgado, entonces es la estructura que une el intestino a la pared posterior del abdomen, a los lados de la columna vertebral. Entonces vamos a tener el músculo psoas y más lateral el músculo cuadrado lumbar, y en la pared, en la parte lateral de la pared, entonces los oblicuo externo, oblicuo interno y el músculo transverso abdominal. En la parte anterior el músculo recto abdominal. Y por último un corte sagital en el que vamos a apreciar las estructuras del hígado, el estómago, intestino delgado, el páncreas detrás del estómago. Y acá en este corte entonces vemos intestino delgado y acá en la pelvis pues la sínfisis púbica, la vejiga y el recto en la parte posterior. Recto y canal anal con el esfínter interno que es involuntario, el esfínter externo que es voluntario, que permite controlar la salida de la materia fecal. Es con esto un repaso pues de la vía digestiva y de la pared abdominal para complementar el estudio de los textos y las clases con sus respectivos docentes.